Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedios para conseguir la justicia. El amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido, el amor ha vencido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Hoy es el Día, soy Gisela Barreto. Es un nuevo programa que estamos transmitiendo por Canal Santa María y por mi canal de YouTube, como siempre. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que te lleguen los estrenos de cada semana, que me des el like si te gusta el programa, que lo compartas con todos tus amigos, con tus contactos y en tus redes, para que este mensaje de amor y de Dios llegue a lo que más se pueda. Hoy necesitamos que la voz del Señor grite por todos lados con ese amor que Él tiene. También te agradecemos toda la colaboración, que por más chiquitita que sea, ya sabes, para nosotros es gigante y este canal se mantiene con ese poquito tuyo. Así que muchísimas gracias. Hoy tenemos un invitado que es un regalo del cielo. Él es superior general del Instituto Cristo Rey, es el padre Jorge Piñol, y el Instituto Cristo Rey nació en la Arquidiócesis de Rosario en 1974. Su primera aprobación la consiguió en 1980 y la realeza de Jesucristo, tanto individual como social, es el carisma, la misión y la razón del Instituto Cristo Rey. Sus miembros deben vivirla y la viven en esta triple dimensión que es monástica, doctrinal y apostólica. Y el fin primero del Instituto Cristo Rey es el servicio a los sacerdotes, ayudarlos en esta renovación espiritual y en la formación doctrinal, con vistas a esta acción pastoral que tenemos que tener todos, y utilizando para dicho fin la predicación de la palabra de nuestro Señor Jesús, de Dios, y la dirección de los ejercicios espirituales y la doctrina en materias eclesiásticas. También el Instituto Cristo Rey se dedica a la formación y santificación de los fieles laicos. Nosotros que tendríamos que pedirle al Padre que nos forme muchísimo, Y bueno, nuestro invitado, el padre Jorge Piñol, está dedicado a la predicación evangélica y a la dirección de los retiros espirituales, sobre todo de los retiros ignacianos, en Argentina y en Estados Unidos. Acaba de llegar de Estados Unidos, que quiero contarte que antes de su partida nos encontramos en la iglesia, y lo que es Dios, ¿no? Yo le pedí a Jesús, cuando lo vi una vez en televisión en EWTN, digo, Jesús, quiero conocer a este sacerdote, me transmite mucha paz, me transmite algo que hay que transmitir, ¿no? Y Dios, los tiempos de Dios son distintos, pasaron un par de años y entrando al Santísimo, conozco al padre Jorge Piñol y lo comprometí para esta entrevista que, bueno, hoy la vamos a tener, gracias a Dios. Te sigo contando entonces, en la Pontificia Universidad Católica Argentina de Santa María de Buenos Aires, donde recibió su doctorado en teología. Esos ejercicios espirituales también tendríamos que hacerlos nosotros. Fue becario general del Instituto Cristo Rey desde el año 2011 y es superior general del Instituto Cristo Rey, Jorge Piñol. ¿Cómo le va, padre? Y muchas gracias por aceptar la invitación, un regalo del cielo. Muchas gracias. Me parece todo un poquito... Mucho. Gracias por la expansión del corazón.
yo estoy contento y agradecido por la oportunidad de poder hablar de las cosas de Dios, ¿no? Y ayudar desde el Evangelio a vivir, y me lo predico a mí mismo, como le sucede a todo evangelizador, a todo sacerdote y a todo el que tiene que anunciar el Evangelio. Me lo digo a mí mismo, pero veo que es una oportunidad de transmitir la verdad en un mundo donde reina tanta confusión, enorme Así confusión. es. Entonces, agradezco este momento para iluminar. Y me encantó el tema que usted me ha propuesto para este programa, que es la coherencia católica, ¿no? Usted me recordaba que Benedicto XVI hablaba de la coherencia eucarística y hoy vamos a hablar de la coherencia católica. Y para empezar, padre, mire, yo quería leerle 3 mensajes de el libro azul, el libro a los hijos predilectos, los sacerdotes hijos predilectos de la Virgen, ¿no? Y uno de los mensajes son largos, pero voy a leer párrafos. El mensaje del 16 de julio de 1973, en la fiesta de la Virgen del Carmen, la Virgen dice: seré vuestra capitana. Y este fragmento dice: cuando haya llegado el momento, entonces el movimiento saldrá al descubierto para combatir abiertamente a la tropa que el demonio, mi adversario de siempre, se está formando entre los sacerdotes. Se acercan horas decisivas. Por ahora, déjate formar por mí y déjate guiar por mí. El otro mensaje, del 28 de julio del mismo año 1973, la Virgen dice: velad y orad. Todos estos sacerdotes, hijos míos, que han traicionado el Evangelio para secundar el gran error diabólico del marxismo, sobre todo por su causa, vendrá pronto el castigo del comunismo y despojará a todos de todo. Llegarán momentos de gran tribulación. Entonces serán estos pobres hijos míos los que comenzarán la gran apostasía. Velad y orad, todos vosotros, sacerdotes fieles a mí. Estos mensajes, padre, porque vamos a tocar la coherencia católica. Entonces, mi primera pregunta es: ¿cuál es la responsabilidad jerárquica de la Iglesia en la apostasía actual que vive hoy el mundo, no? Bueno, realmente solo Dios puede medir hasta qué Sí. nivel cada uno es responsable en realidad, ¿no? Hay cosas que nosotros vemos. El pastor, aquí estoy con la imagen del buen pastor. Ciertamente que el pastor es decisivo para el caminar de las ovejas. Entonces, muchas ovejas están perdidas o confundidas, o desanimadas, o se vuelven muy vulnerables, ¿no?, a lobos del mundo, si no están sólidamente edificadas, alimentadas, ¿no?, guiadas hacia la verdad, ¿no?, en los pastos de la verdad del Evangelio, de la verdad católica total, de todo el Evangelio y todo el credo y todos los mandamientos, todo lo que la Iglesia cree, vive, enseña para la santidad, ¿no?, para el llamado a la santidad. Yo no me animo a decir qué grado de responsabilidad, que ciertamente lo hay, sí, como lo puede tener un padre de familia cuando sus hijos están, pero decir, bueno, que ciertamente los sacerdotes, ¿no?, en la Iglesia jerárquica, los obispos son o somos más responsables, sí, porque nuestra misión es guiar en la fe, a educar en la fe, transmitir la fe total. Total, no se trata de inventar nada, nada recortado, sino sencillamente la fe católica, diría el catecismo de la Iglesia Católica, o el Evangelio entero, o lo que la Iglesia enseña sobre la palabra de Dios, no tanto la palabra escrita como la tradición apostólica y todo eso que ha sido asimilado y que ha sido a veces actualizado o desmenuzado por el magisterio de la Iglesia. Lógicamente que cuando eso falla, cuando no se transmite toda la verdad o se da el mal testimonio con la vida,
bueno, ahí se produce la confusión o el escándalo o la debilidad en la fe, la inseguridad en la fe, porque no se ha transmitido tal vez como debía ser, ¿no? Con toda la verdad y dicha con todo el entusiasmo que merece. Yo me imagino que si uno escuchara a San Agustín o a San Juan Crisóstomo o a esos grandes, o a San Antonio de Padua, ¿no? O a esos tantos y tantos santos que ha habido, anunciar la palabra de Dios, no solo anunciaban todo el Evangelio, sino que lo decían con un fervor. Diría que nosotros mismos también lo hemos recibido así. Hemos tenido ejemplos, o tenemos, ¿no?, ejemplos de quienes nos dan todo y con la convicción profunda que mueve, que nos moviliza. Y yo diría que los papas en la Iglesia, los últimos papas especialmente, teniendo en cuenta toda la historia de la Iglesia, pues nos han animado a conocer más la palabra de Dios, nos han estimulado a profundizarla, a estudiarla y a vivirla más. Después queda la responsabilidad de cada cual, pero bueno, ¿cuál es la responsabilidad? Dios sabe. Ciertamente que los pecados de omisión existen y las omisiones de los pastores son a veces importantes y de graves consecuencias. Eso se ha visto tantas veces en la historia y diría también en la actualidad. Así es, pero tenemos la gracia también, ¿no, Padre, de tener sacerdotes como usted y tantos otros, porque hay excelentes sacerdotes buenos, santos y entregados, a los cuales agradecemos al Señor, ¿no? Que tenemos que agradecer por la vida de tantos sacerdotes buenos que hay, que son nuestros grandes pastores y a los cuales miramos. Siempre hay que ver el vaso medio lleno para uno seguir, ¿no? Y poder mirar hacia el cielo y poder caminar. Ahora, esta incoherencia, Padre, privada y pública, tanto del clero como nosotros los laicos, ¿a qué da lugar y a quién permite la entrada? Bueno, depende del grado de incoherencia, porque, primero para decir esto, ¿no? Todos los que no somos santos, somos incoherentes en alguna medida. O sea, nuestro pensar, que está iluminado por la fe, no está de acuerdo con nuestro querer, o con nuestros afectos, o con nuestras palabras, o con nuestras obras. Entonces, los santos son aquellos que han logrado, con la gracia de Dios, la unidad de la vida. O sea, lo que creen, lo han asimilado, ha impregnado toda la existencia, lo viven, y actúan así, y quieren, y aman, y sienten. Todo es una unidad, todo está en la misma línea. En ese sentido, todo es coherente. O sea, una palabra o un gesto, una actuación, o hacen o no hacen, pero todo es a la luz de la fe y de la caridad de Cristo, que en realidad prácticamente se identifican en la vida, ¿no? Esa es la coherencia. Entonces, los que no somos santos, o los que estamos en el camino, algunas incoherencias tenemos, a veces más pequeñas, a veces más gordas o más visibles, y a veces hasta incluso escandalosas. Entonces hay muchos grados de incoherencia, y hay incoherencias por la debilidad misma. Uno a lo mejor está tratando, pero no logra ser del todo coherente, y a uno no llega a tener tanto dominio de sí, o un amor tan rectificado, tan ordenado, tan puro, o una voluntad tan bien puesta en todo lo bueno, que bueno, casi lo que decía San Pablo, ¿no? No hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Esas incoherencias son hasta cierto punto inevitables, o hasta cierto punto, digamos, normales en el camino de la vida cristiana, que es un camino y una lucha para crecer. Y hay incoherencias que son más de fondo, porque ya... Por ejemplo... Y bueno, cuando yo tengo ya un concepto, ya mi concepto mi visión total de la realidad, por ejemplo, ya del mismo Dios, o del mismo hombre, del plan de Dios sobre el hombre, ya está en
en desacuerdo o contradice el ser católico. Yo digo, soy católico, pero yo me imagino a Dios a mi manera. Entonces ya no soy católico. O yo pienso de Jesús como que fue un maestro bueno, un amigo solidario, un pastor bondadoso, pero para mí Jesús es eso y no más. Bueno, entonces yo no soy católico. Yo me imagino a Jesús, yo digo que soy, pero no soy. No estoy de acuerdo con la fe que enseña la Iglesia Católica. O soy católico, pero no estoy de acuerdo con la moral, que eso es más frecuente todavía. Yo digo, soy católico, pero para mí, el aborto está bien. Para mí, los anticonceptivos están bien. Para mí, está bien tantas cosas que el mundo piensa que están bien. Bueno, entonces, yo realmente soy católico. Si yo no acepto lo que la Iglesia enseña, ¿hasta qué punto soy católico? Una cosa es que por debilidad, porque no alcanzo, porque no me da la virtud, porque estoy luchando, bueno, y trato de hacer esa unidad de toda la persona. Pero otra cosa es cuando ya por principio, yo digo, no, mi postura es esta. O sea, yo tengo mi ideología que no tiene que ver con la fe. Entonces yo no, si ya de entrada yo estoy negando la fe o la estoy recortando, bueno, ya la incoherencia es muy grande y por supuesto que eso después se traduce en, digamos, hasta en escándalo, en confusión para los demás, sobre todo si yo tengo la misión de enseñar, ¿no? de anunciar, de evangelizar, de predicar, si tengo autoridad, ahí ya la cosa es más grave. ¿No? Cómo ir al punto de lo que Jesús pide, vivir los mandamientos no están de adorno, son para vivirlos, no para que nos tilden de retrógrados o de reprimidos cuando uno dice que hay que vivir los mandamientos, ¿no? Como la castidad en soledad, la castidad en los novios, no la nueva era, o sea, no, un montón de cosas que es el respeto a nuestra religión y que se segmenta a veces. Son como a veces veo católicos a la carta, como yo era antes, ¿no? Católicos a la carta, tomo lo que tengo ganas. Es más o menos lo que usted me termina de explicar, pero para tener una coherencia, digamos, de la totalidad de la visión católica. Bueno, para eso ayuda mucho, bueno, digamos, el credo, como se enseñaba antiguamente, ¿no? Santo Tomás tiene comentarios magníficos al credo, a los mandamientos, a las oraciones del cristiano. O han visto el catecismo de la Iglesia Católica, que tiene en sus 4 partes, contiene todo lo que corresponde a la fe y a la vida del cristiano, del católico. Entonces, lo que creemos, los sacramentos que recibimos, que necesitamos, que nos ayudan en la santificación, la moral que tenemos que vivir, que nos marca el camino de la vida, el camino del bien, de todo lo que responde al modelo, al ejemplo supremo de Jesucristo, y la oración. Si yo voy con una tijera recortando el catecismo, o como el Evangelio, ¿no? Y voy sacando páginas o voy recortando a mi gusto, bueno, soy católico así, a la carta, ¿no? Como el que va por un supermercado y va eligiendo. Pero ya no soy católico. En realidad, la palabra católico indica justamente una totalidad, indica universalidad, ¿no? Que es, la Iglesia está abierta a todos los hombres, en ese sentido es universal para todos los hombres, porque la salvación es para todos los hombres, todos somos llamados, y por otro lado es la totalidad de la verdad, ¿cierto? Toda la verdad, todo lo que el Señor nos ha dado y todos los medios de salvación están en la Iglesia. Entonces, respetando todo lo que la Iglesia me ha transmitido, con lo que me quiere alimentar y ayudar y fortalecer en el camino permanentemente. Yo ahí respeto la catolicidad, ¿no? La totalidad, pero una totalidad hecha a mi manera, que eso es muy propio de nuestro mundo, ¿no? El duro subjetivismo, ¿no? Que yo me sienta bien, o mi verdad, o simplemente como que lo importante es algo que a mí me impacte emocionalmente, con lo que yo me siento cómodo y tranquilo. Bueno, pero no se trata tanto de estar yo cómodo
o de tener yo mi verdad, que será la mía simplemente, sino de estar en la verdad, ¿no? En la totalidad de la verdad que nos enseña el Evangelio. Eso es totalmente decisivo para la coherencia cristiana. O sea, y esa coherencia, ¿cómo podemos lograr en este mundo moderno, a la carta, cómo podemos con amor tratar de que todos vivamos esa coherencia católica, Padre? ¿Qué tips nos daría? ¿Cómo? Bueno, la fórmula yo no la voy a inventar, no debo inventarla, porque está en el Evangelio. Entonces ante todo, el propio testimonio de la vida, ¿no? Yo vivir en el seguimiento de Cristo. Y lo que el Señor me enseña en las bienaventuranzas y en todo el Evangelio, pues hacerlo vida. Hay cosas que son muy exigentes para nuestra naturaleza caída, para nuestros egoísmos y para nuestros desórdenes, pero ciertamente son palabras de vida eterna, y por ahí está la verdad plena sobre el hombre. Dice el concilio, con palabras que luego repitió muchas veces, especialmente el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Que Jesucristo revela al hombre la profundidad o la totalidad de la vocación, del propio misterio del hombre, que somos un misterio, pero ese misterio nuestro queda iluminado, plenamente como reconocido, o nos reconocemos a nosotros mismos en nuestra dignidad y en nuestra vocación última a la luz de Jesucristo. Entonces, ahí tenemos la luz, ahí está el camino. Siguiéndolo a Él, ante todo yo. Después trataré de que otros me acompañen, o cada uno, por supuesto, tiene que hacer lo posible para comunicarlo, pero la primera comunicación es la del ejemplo, ¿no? La del testimonio de vida. Por eso nos hacen tanto bien las personas que han verificado en su vida, o que nosotros podemos verificar un cambio en la vida. Todos estamos llamados a la conversión, pero cuando alguien estaba por un camino torcido, desviado, y luego se ha encaminado en la senda del Evangelio de un modo decidido, y eso ha pasado, gracias a Dios, muchas veces, pues ese testimonio nos hace mucho bien a todos. Es la primera predicación, la más convincente. Se ha hablado mucho de que este mundo nuestro, esto eran palabras del Papa Pablo VI, ¿no? Que también está canonizado. Cree más a los testigos que a los maestros. O sea, el maestro es el que da una enseñanza, una doctrina, unas ideas que pueden ser muy buenas, pero el testigo es el que ha experimentado la verdad, es el que lo experimenta con su propia vida, es el testigo de aquel que ha sido como tocado por Dios y que responde al testigo, transmite esa experiencia. Eso siempre nos convence más a todos, o nos llega más. Eso es lo primero. Y luego, bueno, de tantos modos se puede evangelizar, creo, porque la experiencia y la Iglesia también lo dice así, ¿no? Que es totalmente importante la catequesis. La primitiva Iglesia, la catequesis era el momento fundamental. Muchos se bautizaban ya de adultos. La catequesis era muy seria para disponerse a los sacramentos de la iniciación cristiana. La catequesis antes de la comunión, antes de la Eucaristía, antes de la confirmación, antes del matrimonio y antes de la muerte, diría también. O sea, es permanente el comprender mejor para creer con más firmeza y vivir mejor lo que el Señor nos ha transmitido. Eso tenía mucha importancia, la ha tenido siempre, pero se vivía con particular intensidad en los primeros siglos, ¿no? Por eso muchos padres de la Iglesia tienen famosas, célebres, profundas y sabias catequesis para preparar al bautismo, preparar a los sacramentos. Y eso suponía el ser muy, se decía hasta el sacramento era la iluminación, ¿no? El estar muy bien instruido en las verdades
que no pueden faltar en un cristiano. Lo que creemos todos en común, lo que nos unifica es la fe en Dios, Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra, en su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo, todo lo que rezamos en el credo, que era una síntesis muy concentrada y básica de lo que cree la Iglesia. Nosotros los católicos también, me pasó antes de este camino de conversión, a veces por diversión o qué sé yo, uno va a que te tiren las cartas o que te hagan una carta natal, y a veces en otras oportunidades he visto personas que hacen, cosas mucho más bravas, ¿no? Pesadas. ¿Qué pasa con esto, padre? Porque muchas veces los católicos dicen, no pasa nada, yo voy a la misa, creo en Dios, pero también voy acá, y nombran Reiki, tarot, chamanismo, regresiones, juego de la copa. ¿Qué pasa con todo esto? Que los cristianos creen que van de la mano, que no chocan uno con otro. Ahí estamos hablando de Dios y el demonio, ¿no? Y sí, esa es una entre tantas incoherencias, digamos, gruesas que se pueden dar. Porque hay gente que pienso que es mucho por ignorancia y mucho por curiosidad malsana, porque esa curiosidad es peligrosa, por experimentar algo nuevo, y a veces por la necesidad también. Uno está tan mal que uno busca una fórmula mágica, una receta inmediata que me resuelva mis problemas, con lo que yo me sienta bien. En realidad el Evangelio Jesús no vino para que yo simplemente me sienta bien, que tenga una buena sensación y que esté tranquilo, o que sane de mis enfermedades, o que encuentre lo que yo estoy buscando. El Evangelio viene para algo más. Ciertamente Jesús sanó y hasta resucitó, y el Señor lo hace con un corazón lleno de misericordia y con poder divino. Pero ciertamente que no fue su misión, para eso no vino al mundo. En ese sentido hubiera fracasado bastante si hubiera venido para eso, porque solo resucitó a 3. En el mundo está lleno de muertos, y curó a unos cuantos, ciertos leprosos, ciegos, paralíticos y algunos más, a un puñado, en definitiva una ínfima parte en relación a todos los enfermos que están en el mundo. Eso lo hizo como gesto de su compasión, de su ternura, de su misericordia con la debilidad humana, con el sufrimiento humano, y signo también de su poder, que es propio de Dios, como calmar tempestades o multiplicar los panes y los peces. Su misión, sin embargo, va más allá, ¿no? Viene para darnos algo más grande, no tanto para eliminar el sufrimiento, que no lo eliminó, no, lo asumió. Jesús lo hizo suyo. No es que lo borró de la tierra. Él entró en esa corriente de sufrimiento que está por todos lados en este mundo, lo hizo suyo, se encontró con el pecado, o recibió en sí mismo el impacto del pecado, la maldad del pecado, que es lo que destruye en definitiva la vida humana, y Él nos devuelve desde ese fondo de la muerte y de esa destrucción que provoca el pecado y que le provocó en su propia naturaleza humana. Él nos da la vida divina. O sea, no vino para que yo resuelva un problema inmediato, aunque a veces lo hace, porque hay milagros y el Señor es bueno y me da un consuelo que yo también lo pido, pero vino para algo más grande. Y nosotros en nuestro egoísmo con tanta frecuencia buscamos una solución inmediata, como una máquina. Claro, una máquina, ¿no? Yo hago clic y quiero ver el resultado, y si no me enojo con Dios. Es un Dios que no funciona. Me busco otro Dios, otro ídolo, un brujo, cualquier cosa, con tal de que yo salga con la mía. No me interesa tanto aceptar lo que Dios quiere para mí, sino que yo quiero un Dios que esté a la altura, que no es ninguna altura, de mis intereses. Eso es muy, muy común, porque el hombre suele ser así egoísta, ¿no? Y especialmente en el mundo actual
somos constantemente incentivados a vivir en ese ego, ¿no? En ese buscar a Dios o vivir la religión, pero como de un modo utilitario, para mí, en función del propio interés. O sea, todo lo contrario, en realidad, porque no es para amar más, sino para servirme yo de Dios, Claro. porque tengo otras ganas. Es como un Dios expendedor, ¿no? Voy a pedir, no voy por amor a Jesús, voy porque siempre encuentro algo para mi bienestar en realidad, sí, eso se ve mucho. Y otra cosa, padre, huyen al sufrimiento. He escuchado antes de mi camino de conversión que todo el mundo decía, ay, pero el Cristo de ustedes, la religión de ustedes siempre habla del sufrimiento y te dice por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Es como que todo el mundo huye al sufrimiento. Y para Dios, en realidad, el sufrimiento, o sea, la cruz, es la escalera para llegar a la salvación de nuestras almas y para perfeccionar nuestra vida. Y explíquenos eso un poquito, padre. ¿Por qué tenemos que aceptar el sufrimiento? Y qué bueno, aunque parezca incompatible. Bueno, el sufrimiento es un misterio y, digamos, humanamente hablando, no nos gusta, a nadie le gusta. Sufrir por sufrir, en realidad sería hasta absurdo, ¿no? Que uno que busque el sufrimiento en sí mismo es como absurdo, es una contradicción del hombre que no queremos sufrir. Sería como una perversión, ¿no? Que debe haber muy poquitos de esos, ¿no? Que busquen sufrir por sufrir y no más. Debe haber muy pocos porque es demasiado como antinatural. El sufrimiento, por supuesto, que nos hace sufrir, no lo queremos. Y no tiene valor en sí mismo, no tiene valor, a no ser que se sufra por algo grande. El amor hace sufrir en esta vida. Entonces, ese sufrimiento tiene grandísimo valor. Y cuando el amor es de más quilates, digamos, de más calidad, es un amor más noble, más entero, más como total, y bueno, o más divino, entonces el sufrimiento, porque amo mucho, entonces ahí tiene valor y está más unido al sufrimiento de Cristo, que es redentor. El Señor nos redime con su cruz, pero en cuanto a la cruz, no es solo una pura cruz, un patíbulo, un tormento, un lugar horrible, de mucho dolor, sino que es el lugar, sí, un patíbulo, pero que es transfigurado como la fuente del amor divino para el mundo. Entonces, por eso en la iconografía, en la antigüedad y más recientemente desde la cruz, se han visto brotar, se representaba la cruz brotando de ella los ríos, los 4 ríos que regaban el jardín del Edén, ¿no? El nuevo árbol de la vida. Pero es árbol de la vida por el amor de Cristo, que muere por amor al Padre y por amor a nosotros, por el amor misericordioso. Si no, en sí mismo la cruz era horrible, era un ajusticiamiento espantoso y cruel. En sí no tiene valor. Por eso los ladrones que están al lado del Señor son unos desgraciados, como otros muchos que sufrían esa pena. Y bueno, el buen ladrón supo darle sentido. Y del mal ladrón ya no se dice nada. Parece que siguió así su camino hacia la muerte, maldiciendo al Señor, ¿no? O recriminándole a Jesús que no hacía nada. Esperemos que no, pero el buen ladrón encontró el sentido de su cruz, mirándolo al Señor, encomendándose a su misericordia, pidiéndole con una confianza, pero inagotable, infinita casi, el estar con Él en el reino. Ahí entonces ese sufrimiento sí que es purificador, está integrado en el valor redentor total de la cruz de Cristo. Estamos hablando entonces de cómo el sufrimiento, como el buen ladrón, ofrecido para algo más grande, es redentor, ¿no? Entonces, nosotros como humanos acá, imitando al buen ladrón, lo que podríamos hacer, Padre, es cada sufrimiento físico, espiritual, mental que vamos a padecerlo, que vamos a tener que pasarlo, decir, Señor, te ofrezco este sufrimiento
para que tú lo utilices para lo que sea, ¿no? Y el Señor utiliza ese sufrimiento nuestro, que de todas formas la vamos a pasar, pero ofrecido a nuestro Señor, la carga se hace más llevadera y ese sufrimiento tiene un gran valor, ¿no? Lo utiliza para nuestra salvación, para la salvación de nuestros seres queridos, de las almas, hablamos, y de tantas otras personas que no le conocemos el rostro, pero en el momento de nuestra partida quizás se presenten y digan gracias, porque por ese sufrimiento ofrecido nos has sacado a lo mejor un poquito de purgatorio, quizás, no sabemos, ¿no? Bueno, padre, gracias por aclararnos todo esto y vamos a ir a un tema un poco más difícil, mi querido padre, pero es algo que nos atañe a todo y nos preocupa a los católicos, a los que realmente amamos al Señor y que queremos una sola iglesia, que queremos una iglesia fiel, una iglesia valiente, ¿no? Que defienda a nuestro Señor y si es necesario hasta dar nuestra sangre, bueno, ahí estaremos. Y está ocurriendo algo que, bueno, en el sínodo, ¿no? En la Asamblea Sinodal de Alemania ha pasado, y le voy a leer algunas cosas, padres, para que usted me dé su opinión, ¿no? En el foro número 1, por ejemplo, dicen lo siguiente, piden lo siguiente, que los párrocos y obispos sean elegidos por votación de los fieles. Quieren crear un comité de laicos que puedan vetar las decisiones de los obispos y de los párrocos cuando ésta no gusten. Piden el sacerdocio femenino, que sea instituido por votos también de los laicos. Piden la intercomunión entre católicos y protestantes según la conciencia de cada persona. La doctrina sexual y moral, que, bueno, se pedirá al Vaticano, la bendición de las uniones homosexuales de todo tipo de relación sexual dentro y fuera del matrimonio y en uniones libres, todo tipo de relación con tal de que sea legal y que no sea forzada, quieren que sean bendecidas. Padre, bueno, esto va a pasar entre el 10 de mayo y el 15 de mayo. Yo quiero que veamos una pequeña parte de un sacerdote que está valientemente hablando de todo este tema, el padre Martín. Vemos y luego continuamos. El presidente de los obispos alemanes ha anunciado que el día 15 de mayo, en una celebración multitudinaria ecuménica con católicos y luteranos, va a poder comulgar el que quiera comulgar, lo ha dicho tranquilamente, va a comulgar el que quiera comulgar. Los luteranos que quieran comulgar van a comulgar. Según su conciencia, así van a comulgar. Para Monseñor Banzin es peor cometer un pecado que bendecirlo. O sea, si bendecir un pecado, según la definición de la Congregación para la Doctrina de la Fe, si bendecir un pecado está mal, siempre será mucho peor cometer un pecado. Pues no, él está en contra de la bendición de las parejas homosexuales, pero está a favor de que se cometa un sacrilegio. Porque eso de que pueda comulgar todo el mundo, según su conciencia, personas de otra religión o de quien sea, porque no, a lo mejor también van ateos, eso de que pueda comulgar todo el mundo, de que puedan recibir el cuerpo y la sangre del Señor el que quiera, eso es un sacrilegio. Hemos llegado a un punto de no retorno. Hemos llegado a un punto en el cual se va a cruzar una línea roja. A un punto en el cual, de verdad, no podemos seguir aceptando. Si se permite, sin que pase nada, que se comulgue por parte de los protestantes o por parte del que quiera, según la propia conciencia, que cada uno haga lo que quiera, con Jesús e Eucaristía, eso, repito, es un punto de no retorno. Va a ser un escándalo para millones de católicos. Bueno, ¿qué opinión le merece a usted, padre Jorge Piñol, todo lo que hablamos de Alemania, del sínodo y lo que comentaba el padre Martín? Bueno, lo primero es muy grave, uno queda espantado, ¿no? Espantado cómo pueden llegar a ese punto. Pastores, pues hay muchos obispos, la mayoría creo,
que son la mayoría de los obispos alemanes que están en esta postura, sacerdotes, religiosos, gente que aparentemente está comprometida con la Iglesia. O sea, ¿hasta qué punto han perdido la fe? Lo primero que se me ocurre, ¿no? Es hasta qué punto la crisis es tan tremenda, una crisis de fe profunda. Han como mundanizado la Iglesia, tiene una visión política rastrera de la Iglesia, entonces lo ven todo con parámetros sociológicos, como de lucha de clases prácticamente, ¿no? Y de lucha por el poder, y una mentalidad en la que pareciera como que no tienen fe, ¿no? Como que han perdido todos los criterios del Evangelio. Y por eso no me extraña que entre ellos exista, al mismo tiempo que hablan, ¿no? Porque hablan de apertura al mundo y a lo mejor también hablan de misericordia, o a lo mejor hablarán de diálogo y hablarán de tolerancia, pero suelen ser, al menos por lo que yo he leído, o a veces he experimentado también, muy intolerantes, sumamente duros, inflexibles, ¿no? Muchas cuestiones de fondo. Son muy abiertos para el que, según su mentalidad, también está abierto, pero muy cerrados para la verdad completa, muy cerrados, y pareciera que hay como un complejo de superioridad, ¿no? Como una cierta, creerse que son realmente ellos los que ahora descubren lo que la Iglesia tiene que ser después de 2000 años. Poco lo que pasó con Lutero ha pasado a través de la historia. Ahora estamos descubriendo, nosotros ahora somos los que estamos liberando a la humanidad o a los fieles, a la Iglesia, a las mujeres de la Iglesia, los estamos liberando del yugo, y por fin nos damos cuenta, como que hasta ahora la Iglesia, todos los santos, los 20 siglos, ha estado dormida, o ha estado drogada, o ha estado sometida, sin personalidad y sin madurez. Ahora somos adultos, somos maduros, ahora nos estamos liberando de toda esa carga. Me parece muy grave, extremadamente grave, sobre todo esto cuando hay obispos de por medio, ¿no? Es grave, objetivamente es grave, no es porque me parezca a mí, sino vivir en la contradicción del Evangelio, de lo que han vivido los santos, y los santos de todos los tiempos. Y los santos de estos tiempos también. ¿Qué pensará? Bueno, ya un poco sabemos lo que piensa, porque él piensa en católico, ¿no? El Papa Benedicto, que es bueno, él lo escribió en uno de el último libro, ¿no? Últimas Conversaciones, expresa allí, dice, una pregunta lo dice muy claramente, que sufrió mucho por parte de ciertos sectores de la Iglesia en Alemania, ¿no? Alemania quiere decir también países de lengua alemana, como Austria o Suiza. Y en realidad eso se expande por otros lugares de Europa y del mundo. Pero objetivamente es grave. Es una suficiencia de ellos, pareciera como de ser los que han descubierto, ¿no? Por fin el Evangelio auténtico, y quieren iluminarnos a todos, cuando en realidad ellos no pueden dar ninguna lección pastoral. Las iglesias están vacías, los seminarios están vacíos, hay muchísimos edificios religiosos que se han convertido en museos o en hoteles. Entonces, no es que sean los que pueden dar grandes lecciones cuando viven en un fracaso permanente, ¿no? De lo que es la pastoral católica de las almas, ¿no? El guiar las almas a los caminos del Evangelio. Han fracasado porque con este espíritu mundanizado no pueden entusiasmar a nadie. ¿Qué joven va a consagrar su vida a Dios? ¿Qué chica, qué chico va a consagrar su vida a Dios cuando le están presentando un evangelio tan rebajado, tan mezclado con el mundo, con el espíritu del mundo? Parece que están como corriendo detrás de todas las ofertas que nuestro mundo ofrece. Liberación sexual, ideología de género, destrucción de la familia, van corriendo detrás de eso como si eso fuera realmente la última palabra, la gran liberación del corazón humano, sin perder...
Sí, pero va a ser un cisma terrible, padre, en la iglesia. Si esto, o sea, si esto no se detiene, estamos frente a un cisma peor de lo que pasó con Lutero, o sea, una división de la iglesia inmensa, ¿no? Es como decía el padre Martín, es como un no retorno, ¿no? ¿Qué más puede venir después de esto? Cosas terribles, porque no podemos esperar nada bello de todo esto que está pasando. Porque no es otra cosa que la presencia del mal, la presencia de la apostasía en todo su vigor, en todo su esplendor, ¿no? Una apostasía infernal y terrible que es como, uno dice, estamos viviendo ya la tribulación, estamos ya en la tribulación, estamos ya en la tribulación, padre. Bueno, la vida cristiana está hecha de tribulaciones, nos dice San Pablo, por muchas tribulaciones es necesario entrar en el reino de Dios. O sea que no hay santo, bueno, comenzando por los mártires, pero no solo los mártires, porque hay un martirio cotidiano, que no haya vivido el misterio pascual. Y el misterio pascual es misterio de cruz y resurrección. Entonces, la vida cristiana en algún momento, de un modo u otro, tiene tribulación. Pasa por tribulaciones, ¿no? San Juan de la Cruz hablaba de la noche oscura, y la noche oscura es una tribulación máxima, ¿no? En el plano espiritual. Si es históricamente una hora de gran tribulación, bueno, eso se nos hace evidente, que es un momento de gran tribulación en muchos sentidos. La pandemia del coronavirus es una tribulación, pero comparada, y por supuesto que puede producir mucha enfermedad y mucha muerte, pero mirándolo todo evangélicamente, ¿no es peor todavía la enfermedad de las almas y la muerte de las almas? Y la muerte de las almas con lo que significa de destrucción hasta de los lazos humanos, de la dignidad humana básica, porque ya no se respeta la naturaleza. No respetar a los niños por nacer, o a los ancianos enfermos, o a cualquier enfermo, y diciéndole que realmente es un inútil, que más vale que se quite la vida y darle vía libre, ¿no? Más bien estimularlo a que se autoelimine. Y concebir la familia como un conglomerado de personas de cualquier manera, de cualquier estilo, sea como sea, y que en definitiva va destruyendo el amor, el sentido del respeto, de lo que es el amor verdadero. Todo entra en una gran confusión. Eso ya es una tribulación grande. ¿Que pueden venir peores? Sí, y esto para la Iglesia Católica, por supuesto que es un dolor grande. No es algo absolutamente nuevo. En todo caso, si se llegan a dar pasos que parece que quieren dar algunos obispos alemanes, o muchos, será formalizar lo que ya se está viviendo. Porque no es que van a vivir, va a ser un cambio en el día a día. Ya se está viviendo en bastantes lugares, ya están viviendo eso, ellos ya lo realizan así, ¿no? Ya están bendiciendo parejas de cualquier condición, ya están dando la comunión a cualquiera, diciendo que es un banquete de la misericordia y que todos están bienvenidos, sea cualquiera la condición espiritual y la condición de fe también. Y otras cosas, ¿no? Eso ya se está haciendo, se va a hacer tal vez más, o tal vez también menos, porque también pone en evidencia, si hay alguno que está confundido, va a poner en evidencia cuán lejos han llegado, cuán lejos de la iglesia, cuán lejos de la verdad, cuán lejos de Dios, cómo nos quieren arrastrar. Pienso que habrá personas que reaccionarán ante esto y a lo mejor hasta ahora no se daban del todo cuenta. Mire, padre, en el sur de nuestro país, hace 2 meses aproximadamente, un poquito más, pasó esto, bueno, bendijeron 2 personas del mismo sexo y bueno, esto es lo que alegan los alemanes, ¿no? Que dice, somos muchos en el mundo, que el cisma va a ser peor y la división va a ser peor que la que ocurrió con Lutero. Esto lo escuché también en un video católico, ¿no? Estamos terribles porque un pecado no hace más que traer otro pecado, o sea, un demonio trae demonios peores, o sea, el mundo se va como en una rueda hacia el barranco, pero bueno, acá estamos para seguir orando, ofreciendo sufrimientos, ayunos y decirle a Jesús que
que nos ayude, ¿no? Que nos ayude a ser fuertes en este momento, Padre, a decir siempre a Jesús sí, a ser valientes, a ser hasta el último día de nuestra vida fiel al Señor. Eso es muy importante y sé que cada día se nos va a poner más difícil, que depende de de que el tallo esté unido a la raíz, a la savia que es Jesús para tener esa fortaleza, ¿no? Porque estamos viviendo un tiempo especial, que por algo Dios designó que seamos nosotros quienes vivamos hoy en el Calvario, porque esto es un Calvario el que estamos viviendo. Pero bueno, aquí estamos. Padre, otra pregunta. ¿Usted piensa o qué opina? ¿La persecución religiosa va a ser fuerte en Argentina? Esto le pregunto porque quiero que veamos, compartamos un video. Hace el fin de semana anterior en Loma de Zamora entraron 2 oficiales, policías, a cortar un bautismo, creo que era un bautismo, una misa, porque no podían haber personas, determinado número de personas al aire libre cuando habían solo 120 y estaban permitidas, creo que hasta un número mayor. Pero vemos el tape y volvemos y estamos hablando. La vemos, por favor. Entran 400 personas y no llegan a 120, que sería 30%. Eso es lo que quiero aclarar. En la ley que salió, yo la leí en el diario, 30% del lugar de capacidad. Bueno, en efectivo, Moreno me apellido. Yo vine acá con los móviles porque somos de la zona y nos mandan a nosotros. Nadie va a venir a dar la cara. Yo vengo porque me dicen, vos hablá, informá. El presidente dijo, nada de bautismo, nada de casamiento. No dijo eso. No dijo eso. No, estás equivocado. No, tenés que leer bien lo que no dijo eso. No, pero es lo que nosotros leemos en el diario. Es la directiva que me dan a mí. Que tiene que haber 10 personas. Bueno, Padre, entonces este es el tape de la persona, ¿no? Que estábamos viendo. ¿Esto se va a ir acrecentando? ¿Va a ir aumentando en nuestro país esta persecución religiosa? Porque pueden haber fiestas clandestinas, los negocios abren, atienden, los bares, Padre, lo vemos, de día los bares están todas las personas encimadas una con otra hablando sin barbijo y no pasa nada. Y un acto de nuestro Señor, de Jesús, que nos agranda el alma, que nos da la verdadera vida, que nos da fuerza, que nos da alegría, que nos da libertad, que nos da inmunidad ante este bicho, ante este virus, no los quieren censurar. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo veo como lo que es, digamos que es lógico desde la lógica de quien no tiene fe y quien tiene ya un prejuicio, y a veces puede ser que exista ya el odio, ¿no? En algunos, como fue en tantos momentos de la historia, pensemos, yo tengo testimonios más directos de lo que fue la persecución religiosa en España en el 36, ¿no? Ya va a ser un siglo, pero que fue extremadamente cruel y llena de odio, ¿no? Un odio muy implacable, cruel, diabólico, en definitiva diabólico, ¿no? Esa es la palabra, creo. Que aquí llegue a ese nivel, puede ser que Dios lo permita. Ahora lo que está pasando ya ciertamente ya es cercenar los derechos de la Iglesia, ¿no? Y tener como una fijación en una preocupación de cortar todo lo que se pueda el culto. Pareciera que esa preocupación está, y en algunos lugares más que en otros, porque depende de las personas que tienen autoridad, ¿no? Esos policías seguramente en su ignorancia obedecen órdenes, alguien les ha dado la orden, ellos no entienden nada, tampoco, ellos no sé hasta qué punto serán, hacen ahí, aparecen de esa manera en el altar, en la misa, pues como enviados, ¿no? No sé si eso se va a repetir. Puede ser que sí, dependerá un poco de cada zona. Y no sé, yo no puedo anunciar si será peor. La lógica pareciera como que la tendencia, porque se habla de tendencias hoy, ¿no? Pues la tendencia parece que vamos al laicismo más duro,
¿no? Más crudo, más duro. O sea que no debe sorprendernos que haya más medidas que van restringiendo, coartando la libertad religiosa, como pasa en tantos lugares del mundo. Hay que estar preparados. Bueno, a tener más fe, a ponerle más garras, como dicen los chicos, a ponerle más pilas para seguir proclamando la palabra de Jesús, para seguir santificándonos nosotros, porque depende de nuestra santificación, como decía usted al principio, poder contagiar a quien tenemos al lado de que este camino de Dios, de que este camino de sanidad te da alegría, te da libertad, te da seguridad, te da vida, te da todo. Dios es el camino, la verdad y la vida. Y saber eso, ¿no? Esa es la fuerza que tenemos que tener y que tenemos que contagiar a nuestro Señor. Padre, ¿algún mensaje que usted quiera dejar en especial a todas las personas en cuanto a todo lo que hablamos y en lo que usted desee, de la coherencia católica y de lo que usted guste? Que nos sirva, Padre. Ábranos el corazón. Bueno, y creo que ya sirve mucho la preocupación, el comprender que la vida cristiana no es un fenómeno así secundario en lo que somos, en toda nuestra persona, sino que la vida cristiana es propiamente una vida. O sea, no es una profesión, no es como un deporte o algo decorativo, algo añadido a la vida que puede estar en un horario determinado o algo en lo que nosotros podemos como seccionar o utilizar, ¿no? Así como medio caprichosamente. La vida cristiana es una vida, la vida de la gracia es una vida que tiene que impregnar, que tiene que llenar, como transfigurar la existencia entera. Y eso se va haciendo día a día, con mucha humildad y poniendo en práctica las virtudes. Las virtudes cristianas, informadas por la gracia, son las que nos configuran propiamente con Jesucristo. Entonces, eso es lo personal, y eso personal es totalmente definitivo. No es lo único, pero es lo primero y es lo constante. Que yo deje que el Señor ser dócil al Espíritu Santo. O sea, que yo no sea tanto yo, mis ideas, mis ganas, mis gustos, el mí, que es muy, muy de nuestro mundo. Que realmente Él reine en mi corazón, en mi mente, en mis planes, que se hagan sus planes, no, mi voluntad, no, la tuya, Señor, y que yo esté realmente al servicio y que sea un hijo, ¿no? Que tenga una actitud filial con el Padre del cielo. Y por tanto, la filiación comprende también la confianza, porque ciertamente que el panorama es muy negro y hay tantas cosas malas, ¿no? Malas y hasta el demonio está muy suelto, ¿no? Cosas que nos espantan, que suceden. Pero, bueno, Dios es mi Padre, y Cristo es el Rey absolutamente vencedor y el juez de toda la historia. Y Él no nos abandona, no nos abandona. La Virgen es nuestra Madre, y como lo han experimentado tantas almas, es Madre real, es Madre cercana, y es inmaculada, y a la Inmaculada se la representa de esa manera, pisando la cabeza de la serpiente, porque es una realidad, ¿no? La Inmaculada no tiene nada que ver con el pecado ni con la malicia que hay en el mundo, ¿no? O del infierno. Y esas son realidades nuestras. Eso tiene que inspirar también mucha confianza, pero al mismo tiempo, claro, el ejercicio por las virtudes cristianas y el testimonio, porque no es que yo me santifico para mirarme en el espejo o que yo, ciertamente que nuestra relación con Cristo es muy personal y tiene que ser de toda mi persona, pero mi relación con Cristo no es extraña a la relación con los demás, ¿no? La caridad es el primer mandamiento. Entonces la primera caridad es tratar de que todos, y yo ayudándolos con todo lo mío, puedan abrir el corazón al amor de Dios, que puedan comprender el sentido total de su vida. Tanto los que sufren, que ahí suele en general
como les pasa a los sacerdotes cuando atendemos enfermos, ¿no? Y enfermos terminales. El corazón suele abrirse, suele como aclamarse a la misericordia divina tal vez más que nunca en la vida. O los que no sufren, para todos. Ayudar a que todos alcancen abrir los ojos a la fe, a la verdad de Dios, o por lo menos que sigan en el camino, ¿no? que los lleva a la fe con un sincero corazón. Y además, no solo a el que tiene responsabilidad política o el que tiene responsabilidad en algún sector de la sociedad, pues tratar de que eso quede impregnado del Evangelio. Llamamos el reinado de Cristo, ¿no? También en todo lo que es del hombre. Como decía Juan Pablo II, ¿no? Abrir al Señor sin miedo, no tengan miedo, abrir al Señor las puertas de todos los campos de la actividad humana, desde la actividad política, la actividad cultural, todos los campos de la actividad humana, porque solo Él regenera, purifica, nos dignifica y nos lleva a la vocación última, que es la comunión con Dios y el cielo. Pero esto comienza en lo más personal y con mucha confianza. Podría haber mucho abatimiento, lo comprendemos, pero no es la actitud cristiana tampoco. Ante los males del mundo, ante tantas cosas tanto poder que tiene el pecado, en definitiva, ¿no? O las ideologías, tanto poder que tienen, nos pueden abatir. Y uno lo puede comprender porque realmente, humanamente hablando, es como imposible. Pero, bueno, somos cristianos, entonces, y Cristo es alfa y omega, ¿no? Ayer y hoy, principio y fin, a Él se le debe el poder, la gloria por los siglos. O sea que Él está por encima de todo y no nos abandona. Amén. Amén, 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 Padre. Y sí, mi mamá siempre me decía, quien está con Dios, hija, es poderoso. Jesús delante de ti, Jesús detrás, Jesús arriba, Jesús abajo, Jesús adentro, Jesús en todos los ojos que te ven, en todas las bocas que te van a hablar, en todo, en los oídos que van a escuchar. Jesús siempre, Jesús bajo tierra, Jesús en las paredes. Si Jesús está contigo, ¿quién contra ti? Y la consagración a la Virgen María, es importantísimo, Padre, consagrarnos a la Virgen María. Usted hablaba de nuestra Madre, y la consagración también al Inmaculado Corazón de María, ¿no? Es la fuente. De una mano Jesús, de la otra mano María, ¿y quién contra nosotros? Nadie, nadie, porque la vida más importante es la que llevamos acá adentro, es la verdadera vida. Yo que estuve en el charco, Padre, sé lo que es eso, y no tiene comparación, no cambio por nada lo material que tenía antes con la riqueza que tengo hoy, que es Jesús en mí, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, querido Padre, por esta riquísima entrevista. Gracias al hermano Iván, que lo estuvo ayudando, asistiendo ahí con el Zoom. Y la verdad, un placer. Ojalá pronto pueda hacer un retiro espiritual ignaciano con ustedes ahí en la Casa Madre, en Rosario, en Cristo Rey. La verdad que va a ser un rocío, un manantial para el alma. Y si usted puede, nos da la bendición final para todos los televidentes y para todos los que están escuchando y para el mundo entero, Padre. Bueno, de nuevo, gracias, Gisela, y bueno, saludo con afecto a los que están viendo esto, y con mucho gusto les doy la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Amén. Y el rosario que es el arma poderosa que libera y nos sana de todos. Tenemos que salir armados cada día, armados. Que salimos con el rosario, estamos armados. Vamos rezando el rosario por la calle y esto es un arma poderosa. Padre Jorge Piñol de Cristo Rey, el Padre Superior General del Instituto Cristo Rey, Jorge Piñol, que él es de Manresa, Barcelona, España, y reside en nuestro país, Argentina. Así es. Hasta nuestro próximo encuentro, Padre querido. Seguramente será en Santísimo en algún lugar. Bendiciones y muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Gracias a ustedes por estar allí. Y recuerden, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y los dejo en el final con este escritor de Dios,
Agustín Solivella, un joven que también cambió su vida 180 grados hace un par de años y hoy vive por y para el Señor. Agustín Solivella y esta poesía. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. Gracias.